Y yo me refería antes, en principio, que las palabras no eran neutrales. Y, digamos, rápidamente me quisiera, digamos, referir a dos concepciones, digamos. Una que tiene que ver con atención primaria de la salud. ¿Qué decimos cuando decimos atención primaria? Porque centralmente, como saben todos, usamos a veces ese ícono de Alma Ata, ¿no? De atención primaria de la salud, salud para todos en el año 2000. El problema de ese ícono de Alma Ata, digamos, más allá de muchos problemas que ha tenido ese ícono, es que centralmente pareciera ser que, digamos, Alma Ata, digamos, fijó un punto donde atención primaria de la salud era un medio para llegar a la salud para todos, ¿no? Era un medio, atención primaria de la salud era un medio para llegar a la equidad. El problema es que se le quitó equidad y quedó atención primaria nada más. Entonces, atención primaria de la salud se ha convertido en una especie de cliché que hay que utilizar y que se ha utilizado en los últimos 30 años para hacer atención selectiva de la salud, atención, como algunos dicen, primitiva de la salud, atención para pobres con pobres recursos, y podríamos seguir dando definiciones que poco tenían que ver con aquella atención primaria de salud para todos en el año 2000, y sí mucho tiene que ver con una atención primaria que claramente termina, digamos, colocándose en un campo, digamos, claramente instrumental, y que de alguna manera debe ser leída en el marco de los sistemas de salud que se incorporan. Si atención primaria exclusivamente es una puerta de entrada al primer nivel de atención, es una puerta que en muchos de nuestros sistemas de salud en América Latina es una puerta giratoria, digamos, porque uno entra y después tiene que salir, ni se le ocurra entrar a hacer otra cosa al sistema, porque el sistema no le puede dar respuesta, y que centralmente esa concepción de atención primaria de la salud que nosotros utilizamos mucho semánticamente en el campo de la salud, de la medicina social y de la salud rural, claramente digamos, de alguna manera ha sido canibalizada, deformada, y claramente, digamos, hoy cuando uno dice atención primaria, polisémicamente a mí me cuesta decir qué estoy diciendo cuando me refiero a, como algunos de los compañeros ayer se referían a la estrategia de salud de la familia, o la estrategia de atención primaria, que fue lo que se trató de, digamos, pensar en ese contexto. Con lo cual la atención primaria se ha convertido en un gran eslogan, incluso para los propios organismos internacionales, incluso para los propios gestores de gobierno y de Estado, pero que centralmente tiene que ver poco con lo que de alguna manera se había pensado en el campo de atención primaria. Y que también tenemos que pensar que atención primaria de la salud quedó en un contexto histórico y social donde piensen que se comenzaba en los años 70 y 80, en pleno punto del desarrollo de la concepción de Alma Ata, comenzábamos un declive de lo que tenía que ver con el desarrollo de los estados de bienestar, con un declive que significaba el retiro del Estado de las concepciones de políticas sociales. Y en ese declive, atención primaria y participación social de la salud pasó a ser una buena excusa para, en primer lugar, reducir, digamos, el gasto público en salud. Si uno mira la inversión pública en los últimos 20 o 30 años, va a ver que la inversión pública va decayendo a fines de los años 70 y los años 80, digamos, con lo cual salud para todos en realidad pasó a ser un eslogan, porque en realidad la salud empieza a tener, digamos, menor inversión, digamos, fiscal, pero además la participación social pasa a ser un instrumento de esa atención primaria deformada para, de alguna manera, ampliar cobertura a bajo costo. Convoco a la comunidad a hacer cosas que los servicios de salud no pueden hacer porque no tienen financiamiento, porque no tienen recursos humanos, y porque, por ejemplo, convoco a las mamás para enseñarles a vacunar o a trabajar sobre inmunizaciones porque no tengo el suficiente equipo de salud para poder hacerlo en las disposiciones y en las estrategias que necesitaría. Con lo cual, quien impone en esa participación las necesidades y los problemas no son las propias comunidades, no son los propios sujetos, sino que son los propios servicios de salud, digamos, que desarrollan estrategias para ampliar cobertura a bajo costo. Y en esto yo empecé por atención primaria porque me parecía muy interesante plantear qué desafíos hay hoy en términos de otra concepción que claramente también hoy está en disputa y que le podría, o digamos, le estaría pasando lo mismo que a la palabra atención primaria de la salud a nivel internacional, que tiene que ver con esa palabra de los determinantes sociales de la salud o la determinación social de la salud. ¿Por qué planteo esto? Porque sin duda, como Quique comentó antes, la salud rural está muy imbrincada a lo que podríamos llamar la determinación social de la salud, o socioambiental, si queremos, de la salud.
cómo de alguna manera hace 30 o 40 años la medicina social latinoamericana ya nos planteaba claramente, digamos, que las inequidades de clase social, de género y étnicas tenían que ver con generar patrones diferenciales de enfermedad y de muerte, digamos, ¿no? Como, de alguna manera, como siempre decimos, como uno vive, se enferma y se muere, digamos, centralmente como las condiciones de vida, pero además, digamos, las condiciones, digamos, si uno es pobre, pero además de ser pobre, le tocó ser mujer, va a estar un poco peor, pero además de ser pobre y ser mujer, si además es de una etnia indígena o afrodescendiente, seguramente va a estar en el subsuelo de esa, digamos, exclusión e inequidad. Y esos patrones de inequidad y de desigualdad que se han profundizado en nuestros países, centralmente la medicina social hace más de 30 años que viene planteando que esas desigualdades sociales y inequidades en salud no son producto de la naturaleza ni de ninguna causalidad biológica, sino que son producto de las propias formas de organizarse de nuestras sociedades y de las formas de distribuir bienes, poder, recursos, y que esas formas de distribuir bienes, poder y recursos y de las formas de organizarnos de nuestras sociedades implican patrones y generan patrones diferenciales de enfermedad y de muerte, ¿no? Si yo les pusiera acá un mapa de, digamos, por ejemplo, de hogares con necesidades básicas insatisfechas, que podría ser como el indicador más similar a lo que podríamos llamar desigualdad social, ¿no? Hacinamiento, mala vivienda, falta de acceso a educación, acceso a servicios de salud, y le superpusiera el mapa de prevalencia de tuberculosis, me encontraría con que en realidad, digamos, ambos mapas se superponen, digamos, el de tuberculosis y el de hogares, digamos, con necesidades básicas insatisfechas. Eso no es producto de ninguna, digamos, causalidad exclusivamente biológica ni de ninguna naturaleza espontánea, sino que es producto de cómo los procesos históricos y condiciones de vida están impactando en las formas de enfermarse y de morirse, digamos. O sea, hoy, como saben, digamos, si hiciéramos lo mismo, por ejemplo, en un continente que sigue teniendo una pandemia como la de dengue, pero además que sigue teniendo, digamos, por ejemplo, actualmente una epidemia de cólera en América Central, que está teniendo, digamos, distintos procesos de desarrollo y que convive con perfiles epidemiológicos de mosaico epidemiológico. Para nosotros es falso la transición epidemiológica. América Latina no tiene una transición epidemiológica porque no es que estamos pasando de patrones, digamos, de países, digamos, de alguna manera, como nos quería decir la epidemiología tradicional, emergentes a países desarrollados. Nosotros convivimos con perfiles epidemiológicos de sectores sociales que siguen padeciendo alta natalidad, alta mortalidad infantil, alta mortalidad materna, muerte por enfermedades infectocontagiosas y, digamos, de alguna manera baja esperanza de vida, con otros perfiles epidemiológicos que tienen que ver con alta longevidad, con baja mortalidad infantil, con baja mortalidad materna, con baja, digamos, natalidad, con problemas de estrés, digamos, de sobrecarga laboral, de accidentes de tránsito, de cardiovasculares y de problemas, digamos, oncológicos ligados a la longevidad de la vida, etcétera, etcétera. Eso, digamos, no hay una transición de un patrón al otro, sino que, digamos, ambos patrones están conviviendo en nuestros propios países. Digamos, si yo les dijera que la mortalidad infantil de la ciudad de Buenos Aires es de 5 o de 6 o de 7 por 1000 nacidos vivos, pero la mortalidad infantil de la provincia de Formosa, en el norte de Argentina, es del 45 en el departamento de Matacos, es del 45 por 1000 nacidos vivos, como ven, en una trayectoria de un propio país, nos encontramos con que hay mortalidades. Esa de Formosa se parece más a la mortalidad infantil de las zonas rurales de Paraguay o mortalidad infantil de Leogán en Haití, que a la mortalidad infantil de la zona central de Ciudad de Buenos Aires. Aunque si yo en Ciudad de Buenos Aires mirara cómo se distribuye la mortalidad infantil del norte al sur de la ciudad, en el norte es del 5 por 1000 nacidos vivos y en el sur es de casi el 11 o 12 por 1000 nacidos vivos. O sea, en media hora de metro o de subte se duplica la mortalidad infantil en una propia ciudad central de nuestros países.